Dios los bendiga, mis queridos hermanos, ¿cómo están en esta bonita tarde? Bien, queremos dar las gracias por su participación, que no se han dejado de conectar, no han dejado de aprender de la palabra de Dios, y eso es importante, hermanos, porque al estarnos nutriendo de la bendita palabra, pues eso nos va a hacer más fuerte. En esta tarde vamos a dar inicio a un culto más, a una enseñanza más de nuestro Padre Celestial, en la cual pues verdaderamente Dios nos habla de una y de muchas formas, pero en esta tarde sinceramente a mí me ha hablado muy en especial, y yo creo que nos va a hablar a todos y cada uno de nosotros, porque somos sus sacerdotes, somos sus ministros, somos ese pueblo que Él ha escogido para poder enseñar a los demás. Bien, hermanos, pero antes de dar antes de empezar la enseñanza, quiero rogarles, hermanos, que me acompañen. Vamos a hacer oración, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que nos dirija y no haya malas interpretaciones o palabras humanas que podrían venir a nuestra mente, ¿sale? Para que de esa forma nos pongamos en sus manos. Bendito Dios, en esta bonita tarde, Señor, quiero rogarle a usted, Señor, que se apodere de nosotros, de nuestra mente, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, que sea usted quien nos dirija, Señor, en esta enseñanza, porque, Señor, debemos de recordar que su palabra es buena, eficaz, viva, maravillosa, y sé que usted tiene grandes planes para con nosotros. Yo me pongo en sus manos, Señor, quitando toda palabra que no provenga de su Santo Espíritu y toda actitud o malas palabras que sean echadas fuera. En esta tarde, Señor, yo me pongo en sus manos también la vida de mis hermanos que están escuchando esta enseñanza. Toca sus corazones como los ha tocado el mío. Gracias, Señor, y yo me pongo en sus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues bueno, el tema de hoy se llama la oración de Zacarías y su cumplimiento. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos. Saquen sus Biblias allá en casita, porque pues sí la vamos a utilizar. Bueno, de hecho debemos utilizarla siempre. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 del verso 5 y 6 nada más por el momento. Amén. Que dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, hablando un poco de este sacerdote Zacarías, hermanos, como ya nos lo mencionó ahorita este texto, era un sacerdote, ¿sí? Él era un sacerdote, entonces no era ahora sí que una cualquier persona, era un sacerdote en el cual pues él ministraba obviamente en el templo, en sus diferentes clases, como aquí lo menciona. Pero bueno, lo que yo en esta bonita tarde quiero mencionarles, hermanos, quiero compartirles que, como en el tema nos los menciona, la oración de Zacarías y su cumplimiento. Este Zacarías, tanto como él como nosotros, pues ahorita ya nosotros somos reyes y sacerdotes, o sea, ya somos sacerdotes de Dios. Y por ello en esta bonita tarde yo quiero mostrarles, o quiero compartirles más bien, algunas de las funciones que debemos de tener como sacerdotes para que pues bueno se cumplan algunas de las oraciones que pues nosotros debemos hacer. ¿Por qué no se cumplen a veces cuando nosotros queremos? Bueno, eso es algo importante y tal vez un poco misterioso, porque si somos hijos de Dios, somos sacerdotes de Dios y nosotros oramos por una petición, por alguna persona, por X cosa, y no se cumple,
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no se cumple en el momento. Aquí vemos, bueno, conforme ahorita las escrituras nos van a ir guiando, vemos cómo aquí Zacarías hizo unas oraciones o una oración de algo que él deseaba. Él deseaba mucho en su oración y el momento pues no se cumplió, ¿verdad? Pero eso vamos a leer, vamos a seguir leyendo. En este mismo capítulo de Lucas 1, vamos a leer, en este caso, en el verso 9, que dice así: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Bueno, aquí vemos que este sacerdote estaba ministrando en el templo cuando le tocó ofrecer el incienso. Bueno, en esta actualidad el incienso son las oraciones, ¿verdad?, de los santos. Nos los dice ahí en Apocalipsis 10, que el incienso que sube a Dios son las oraciones de los santos. En este tiempo nosotros lo que debemos demostrar delante de Dios es ese incienso que llegue puro delante de Dios, limpio. Es una oración sincera, una oración que verdaderamente toque el corazón de Dios, porque debemos de dejar ya esa como rutina de solamente orar y Padre, miren, en el nombre de Jesús y gracias, y ya, no pasó nada. Sin embargo, nosotros debemos ser genuinos, auténticos delante de Dios como sus sacerdotes. Sí, como sus sacerdotes, porque yo veía, lo hemos escuchado que nos dicen, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Ah, qué bueno, ahora como rey y sacerdote deben tratarme como rey. Sí, en cierta manera Dios nos trata como rey porque nos da privilegios que la verdad nosotros no nos merecemos. Uno de ellos, véanme aquí, ¿yo creo que merezco estar en este lugar por mi propio mérito? No, pero por Dios, pues Él nos ha puesto en lugares muy, muy apreciados en el pueblo de Dios. Y bueno, quiero mostrarles, hermanos, por qué les digo que debemos ser reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Reyes y sacerdotes. Bueno, muy simple. Vamos a leer rápidamente en Apocalipsis 1:6. En Apocalipsis 1:6 nos dice por qué tenemos que ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? Dice así la bendita palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vean, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, no para que nosotros nos gloriemos y nos exaltemos. Yo ya soy un gran rey, un sacerdote y deben darme pleitesía. No, mis hermanos. También en Apocalipsis 5:10 nos dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Para eso también nos hizo Dios reyes y sacerdotes, para reinar en la tierra, en el cual ahorita, no lo vamos a mencionar. Simplemente les estoy comprobando cómo Dios nos hizo reyes y sacerdotes con algún fin. Y vamos a ver una última, prueba o fundamento que está en Primera de Pedro 2:9, y nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un real sacerdocio, hermano. Pero bueno, entonces, ¿qué queremos o a dónde quiero llegar con esto de yo mostrarles que somos unos sacerdotes? Así como Zacarías era un sacerdote que tenía una función especial en el templo, nosotros también como sacerdotes tenemos una función muy especial, no solamente con Dios, sino también con miembros del pueblo de Dios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como sacerdotes, el poder enseñar y mostrar al pueblo las virtudes, como aquí nos los dice, ¿verdad?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque nosotros, vivíamos antes en tinieblas, mas ahora estamos en la luz de Cristo. Bueno, entonces, también
aquí volviendo a Lucas 1, nos menciona que cuáles son uno de los propósitos por el cual nosotros llegamos a ser sacerdotes. Por ejemplo, en la lectura de Lucas 1, verso 15 y 17, nos dice así la bendita palabra. Bueno, aquí ya me decía por qué nosotros nos hizo, ¿verdad? Él irá delante del Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Un pueblo bien dispuesto. Aquí ya estamos hablando de Juan el Bautista. Es decir, nuestro, digamos, Zacarías estuvo orando mucho. Yo aquí lo veo por un hijo, para que le diera un hijo, porque vemos aquí que ya eran de edad avanzada, tanto Elizabeth como Zacarías, y no tenían hijos. Sin embargo, no nos relata aquí en esta escritura cuánto tiempo tardó en que él estuvo orando para que Dios le cumpliera esa oración. Sin embargo, aquí sí nos muestra que estuvo orando. Por eso, miren, lo dice aquí en Lucas 1:13, nos dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Entonces, mis hermanos, él estuvo orando mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero si él es sacerdote, quiere decir que desde su juventud él empezó a orar por un hijo, para que, bueno, su familia se completara de esa forma. Pero ¿por qué no lo hizo cuando era más joven? ¿Por qué tuvo que hacerlo, digamos, ya en su vejez? Bueno, podríamos mencionar muchas cosas, pero uno de ellos son los propósitos. Uno de ellos son los propósitos que Dios ha establecido para con su pueblo, para con su gente, y todo tiene que llegar de acuerdo cuando Dios lo decida o Dios quiera, no cuando nosotros querramos. Nosotros podemos pedir una u otra cosa, y ¿por qué no nos los manda? ¿Por qué no nos los da? Porque no es el tiempo. Eso nos lo han venido predicando muchas veces, que nosotros pedimos y bueno, y no pasa nada. Y a otros que ni piden se los dan. Bueno, eso ya es la soberanía de Dios. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, algo importante que quiero mostrarles aquí, hermanos, que nosotros como sacerdotes debemos de ser los ejemplos para el pueblo de Dios. Aquí vemos a Zacarías, que a pesar de ser un sacerdote, no tuvo la confianza plena en Dios. O sea, es decir, dudó. Sí, hermanos, él dudó, siendo sacerdote dudó. Es como si nosotros nos han hecho las peticiones, las han pedido, y dudamos de que Dios las va a cumplir. ¿A poco de veras las podrá cumplir? Ya estamos dudando, eso no funciona. Y lo vamos a ver aquí, mis hermanos. Dice aquí, igualmente en Lucas 1, y en el verso 19, dice así: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, es que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. 20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros queremos ya en el momento en que decimos: ya, Señor, pues mándame ese milagro, esa sanidad, esa casa, ese auto, eso X, o ese hijo, mándamelo. Y sin embargo, cuando ya Dios se lo mandó, no lo creyó. ¿Por qué no lo creyó? Porque decía, y Zacarías en el 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, pensando, dice, bueno, pues ya somos viejos, ya no podemos procrear, como que ya no. Pero para Dios habrá algo imposible. Claro que no lo hay. Y no lo fue. La muestra está aquí, que mandó al ángel a darle una noticia.
Entonces, si la palabra de Dios, bueno, en ese tiempo fue un ángel, ahorita ya nos dio, tenemos la palabra de Dios, tenemos a los ministros, a los 5 ministros, bueno, de los ministerios, que pueden ser enviados delante de Dios a darnos, o por parte de Dios, perdón, por darnos un mensaje. Y a veces los mensajes los tomamos en poco. Pensamos, no, es que el pastor así quiso, el profeta así quiso decirlo, el apóstol así lo quiso decir. No, hermano, la palabra, mientras esté fundado en la palabra de Dios, es genuina. Como que no me quieren creer, ¿verdad? Bueno, vamos a leer entonces, para que me crean un poquito. Vamos a leer Hebreo 4:12. En Hebreos 4:12, ¿qué nos dice en Hebreos 4:12? Nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, con esto, hermanos, yo les compruebo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mientras el mensaje sea de parte de la palabra, es original, o sea, es real. No podemos estar aquí diciendo cosas que son humanamente posibles, porque por eso nos ponemos en manos del Espíritu Santo, para que no nos deje hablar cosa humana o palabras humanas, sino palabras que salgan de la palabra de Dios. También vemos, hermanos, en 2 de Pedro 1:9. Nos dice en 2 de Pedro 1:19, perdón: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces también tenemos la palabra profética más segura, que es en la palabra de Dios, hermanos. Y entonces, a partir, no de hoy, sino de siempre, cada mensaje que provenga de nuestros ministros o de cualquier persona que esté basada en la palabra de Dios es genuina, es original, y no debemos de tomarla en poco, porque, por ejemplo, aquí yo veo aquí a este Gabriel, que se le nombra Arcángel Gabriel o Ángel Gabriel, que él no vino a ver si, a darle una noticia como que a ver si se puede o a ver si sale. No, la vino a dar y hasta dijo: yo soy enviado de Dios, yo estoy delante de Dios y Dios me envió para darte esta noticia. O sea, entonces es original, es genuino. Es cuando nuestros pastores o nuestro pastor principalmente nos dice: el Señor me ha dicho esta, es genuina, es original, porque es un enviado de Dios. Pero bueno, ya no me voy a tardar ahí, vamos a continuar. Entonces, ya para ir adentrándonos un poco más, nosotros, hermanos, como les mencionaba hace un momento, somos unos sacerdotes para Dios, y también esa función es muy delicada como para con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como sacerdotes tal vez hacemos mal uso del sacerdocio, y eso definitivamente para Dios no le vamos a agradar. Porque miren, vamos a leer, hermanos, vámonos a Malaquías 1:6. En Malaquías 1:6 nos dice, hermanos, que, en el título o en el subtítulo de ahí en el 6, nos dice como letritas negras, dice: Jehová reprende a los sacerdotes. ¿Y por qué los reprende? Bueno, vamos a leer el verso 6. El verso 6 ahorita. Dice así: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vean, hermanos, esto sí, de verdad que, como dice nuestro apóstol, esto sí está cardíaco. ¿Por qué? Porque muchas veces como sacerdotes, aquí los sacerdotes despreciaban el nombre de Dios, y nosotros podría haber ocasiones que podemos
despreciar las cosas o el nombre de Dios. Y bueno, y él, los mismos le preguntaban, ¿en qué? ¿En qué te hemos menospreciado? Dice el 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Miren, hermanos, cuando nos habla de pan hablamos de palabra, cuando hablamos de inmundo hablamos de sucio. Hay veces que nosotros, tal vez como sacerdotes o en otros sacerdotes, hablan palabra que no proviene directamente de Dios, es decir, que mezclan las cosas tal vez mundanas, tal vez satánicas, tal vez de una forma diferente en la cual Dios no le agrada, que tal vez usan un púlpito para exponer una palabra alterada, una palabra que no edifica a su pueblo y que por el contrario a lo mejor los atemoriza, los espanta, no sé, pueden ser muchas cosas. Yo me han platicado tal vez en algún tiempo cuando aquí hubo un pastor que nuestro pastor Francisco lo paró porque estaba diciendo cosas que no provenían de Dios. Y él tuvo el discernimiento y llegó y lo paró la predicación. No estuve yo, solamente me platicaron. Entonces puede ser esa situación cuando nosotros como sacerdotes, hermanos, hablamos y dijimos cosas que no tienen nada que ver en la palabra. Y si lo vemos, hermanos, en el mundo entero hay muchos predicadores que alteran la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina, que la verdadera doctrina genuina la alteran. Y bueno, entonces podríamos mencionar muchas cosas, pero no quiero entrar en detalles con esas personas. Bueno, en el verso 8 nos dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí es algo bien importante. Cuando nosotros, aquí hablamos de un ofrecimiento, de una ofrenda, vamos a decirlo así, pero a veces sabemos sacerdotes que ofrendamos de una forma incorrecta o de mala forma, o como aquí nos lo dice, a lo mejor cojo o ciego. O sea, ¿no es malo? Imagínense nosotros que le ofrezcamos digamos a un presidente X, sea nuestro amigo, no le vamos a llevar unas frutas podridas, ¿verdad? O algo que no sirva, se le lleva de lo mejor, un mejor arreglo frutal, bien hechecito, porque se lo vamos a dar a nuestros príncipes. Por eso aquí nos dice, a ver, dáselo a él, así como está cojo, ciego, a ver si le agrada a tu príncipe, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos. Si nosotros a un humano queremos agradarle, a veces con mejores cositas, ¿cuánto más no debemos agradarle a nuestro Dios, que Él nos da pues prácticamente todo? Es dueño de la vida, es dueño de todo el mundo y el universo. Y dice, y ofrecimos animal ciego para el sacrificio, es decir, con defecto, ¿verdad? Ofrecemos a veces ofrendas defectuosas. Ay, voy a dar para que no me estén ahí diciendo, ya nomás los líderes, ya nomás sobre encima de nosotros con las ofrendas y esto y lo. O sea, entonces debemos de estar bien conscientes, hermanos, que tenemos que ser unos buenos sacerdotes para Dios, porque somos los sacerdotes de Dios. Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, en algunos de los casos, cuando nosotros hacemos, digamos, cosas inadecuadas como siervos, como sacerdotes, vienen ciertas reprensiones de parte de Dios. Definitivamente vienen ciertas reprensiones o llamadas de atención, y a veces son directas de Él, y a veces pues utiliza a siervos para que nos llamen la atención. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Si nos llaman la atención, nos enojamos. Él porque no sabe, él porque no vive en mis zapatos, no está en mi lugar, él porque no le falta nada, él porque... No, hermanos,
En verdad que el pueblo de Dios está sufriendo muchos ataques en diferentes formas. Yo lo he escuchado en la mayoría de las predicaciones que nos han dado otros hermanos. También han estado sufriendo diferentes tipos de enfermedades, de situaciones económicas, de laborales, sociales incluso. Entonces todos tenemos que ahora sí de que nuestras propias pruebas, nuestros propios problemas. Pero bueno, vamos a continuar. En este texto, hermanos, veamos esto que el Señor dice. Lo vamos a leer está en Malaquías 2, 1 y 2. Y vean lo que dice. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, y dice así la bendita palabra. Ahora, sacerdotes, esto es para ustedes. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso. En esta versión vean, hermanos, que pues la reprensión sigue. Principalmente es para los sacerdotes. Porque entonces yo puedo ir entendiendo, o como el Señor me ha hecho entender, que a veces nosotros, por no hacer las cosas como Él quiere, por no obedecerlo, por no honrarlo, llega el momento en que pues puede Él maldecirnos de esta forma, como Él lo está aquí mencionando. Enviaré maldición sobre vosotros. Sin embargo, miren, nosotros como sacerdotes tenemos muchos beneficios, y aún eso Dios puede maldecir si no honramos anteriormente a Dios. Es muy fácil entenderlo, hermanos, que habla cuando Dios nos bendice, obviamente con producto de nuestro trabajo, y pensamos en hacer otras cosas antes que a Dios. Gané tanto, voy a hacer esto y esto y esto. Y tu diezmo y tu ofrenda, híjole, es que ahorita estamos en pandemia, estamos en problemas. Dios tiene que entender. No, hermano, en serio que no. Primeramente es Él. Tal vez lo hemos hecho algún día, yo siento que sí. Yo lo he hecho, sí, lo he hecho tal vez antes. Pero ahora mi prioridad debe ser Dios, o es Dios. Y Él es fiel, de verdad que nunca nos deja y ni nos va a dejar jamás. Él es fiel en todo lo que nos dice. Y bueno, entonces, hermanos, con nosotros como sacerdotes podemos caer también como Zacarías. Porque, miren, si vemos en la escritura, Zacarías enmudeció, quedó mudo. Entonces, enmudecerse es como una figura de vergüenza, de quedar afrentado. Sí lo dice la escritura, sí, ahorita se los muestro. Entonces, hermanos, nosotros como sacerdotes, lo que Dios no quiere es que quedemos avergonzados delante de Él. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, lo que debemos de hacer, más bien les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a leer Mateo 22:44. Mateo 22:44. Hay un ejemplo de cómo Dios deja callados a las gentes. Es signo de vergüenza. 22:44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Verdad? En cambio, en la versión Dios habla hoy, nos dice que ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos o hacemos algo incorrecto, algo indebido, y alguien que conoce la verdad, como en nuestro caso, nuestro Señor Jesucristo, nos dice: tú estás mintiendo por esto, ¿qué hacemos? Pues quedamos callados, ¿verdad? En pocas palabras, Dios nos tapa la boca, y es signo de afrenta, lo cual ahorita vamos a ver. Sí,
porque nosotros como sacerdotes siempre tiene que estar la verdad, la integridad delante de nosotros para con los demás. Porque no puede ser posible que nosotros que estamos al frente mientamos o hagamos cosas indebidas o negocios no lícitos, etcétera, cosas como estas, porque Dios tarde que temprano nos va a avergonzar y lo único que va a ocasionar es que quedemos callados. Nos dicen en mi pueblo, nos dejan chatos. Sí, nos dejan chatos porque es como cuando avientan un portón en la cara, queda uno chato. Pero bueno, eso sí se lo dicen allá en el pueblo. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el Señor avergonzó, en este caso, a Zacarías. Y ahorita lo vamos a ver, mis hermanos. Entonces, en Lucas 1, 24 y 25 vamos a darle lectura. Y ahora sí vemos el cumplimiento, ¿verdad? Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vean, hermanos, él por 5 meses como que se reclutó, se escondió en su casa, no salió. Por vergüenza, sí, aquí lo dice en el 25, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, la afrenta vemos que es como vergüenza. Entonces, hermanos, como nosotros somos sus sacerdotes de Dios, siempre debemos de seguir adelante en integridad, con respeto y obedeciendo, en lo más que podamos, o más bien en todo lo que podamos, porque es algo que nos ha costado como iglesia. Lo digo a nivel iglesia, no lo digo personalmente por alguien. Nos ha costado obedecer. No estamos como muy preparados para obedecer porque siempre nos dicen algo y no lo hacemos. Nos dicen que no lo hagan y entonces lo hacemos. Como que vamos a la contraria de lo que se nos dice. Y el mismo Señor con su instrucción nos dice: no lo hagas eso. No, ahí lo estamos haciendo. Bueno, hazlo esto. Eso sí no lo hacemos. Un ejemplo. Dicen, hay que ayudar al prójimo, a los pobres. Eso sí no. Ni siquiera les llevamos una pequeña despensa. Quisiera que me dieran para mí, no para estar dando a los demás, ¿verdad? Son mentalidades que no debemos ya tener como sacerdotes, hermano. Bueno, entonces después de que concibió Elizabeth, Zacarías volvió a hablar. Es decir, le regresó el habla. Pero ¿hasta cuándo fue? Hasta que se cumplió el tiempo establecido de Dios. Sí, hermanos. Porque dice aquí, quitar mi afrenta en los hombres, pero ya apenas había concebido su esposa. Aún no había nacido el niño. Pero cuando nació el niño, su hijo obviamente de Zacarías, es cuando ya le volvió nuevamente el habla. Vamos a leerlo en 62, Lucas 1, 62, hermanos. 62 al 64 lo leemos, hermanos. Que dice así la bendita palabra. Perdón. Entonces preguntó por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Aquí, hermanos, significa que pues Dios ya le había quitado la vergüenza, porque ya habló, volvió a hablar. Pero yo aquí veo algo importante, que considero importante, hermanos, que cuando él habló dice que bendiciendo a Dios. En otra versión dice alabando a Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tal vez como sacerdotes hemos dejado de alabar a Dios, hemos dejado de bendecir a Dios, y por eso a veces caemos en vergüenza, o Dios nos avergüenza, porque
Sí, bueno, anteriormente, hace como unos añitos, me decían, no digas eso porque Dios te va a avergonzar. No hagas eso porque Dios te va a avergonzar. Y yo decía, no, pues sí, yo estoy bien. Yo estoy bien, brother. Desde luego así les decía, yo estoy bien, brother. Hay por los demás que siento que, pues a lo mejor no están tan bien. No, mis hermanos. Él era un sacerdote y no estuvo tan bien. Entonces nosotros como sacerdotes, por eso tenemos la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios para hacer las cosas bien. Entonces aquí nos dice Zacarías, bueno, en el libro, que Zacarías volvió a hablar, y cuando habló, entonces habló bendiciendo a Dios directamente. Es decir, no dio gracias por su hijo y por su esposa, qué bueno que salió bien. No, a Dios directamente. Entonces, si nosotros, cuando se cumple una promesa, lo que debemos hacer es dar gracias a Dios, que se cumplió la promesa de mi casa. Ay, gracias, vamos a hacer una fiesta, vamos a invitar a nuestros pastores para que bendigan la casa y hacemos una comida. Ajá, ok. ¿Y Dios dónde quedó? O eso hablando en algo material, pero si hablamos de algo más como más espiritual, en este caso el Espíritu, digamos, el bautismo del Espíritu Santo, ya nos bautizó el Espíritu, y muchas veces sí nos alegra, o ya nos haremos una fiesta, pero debemos dar gracias a Dios porque Él es el que nos da todo. Y aquí es como hizo Zacarías, bendiciendo el nombre de Dios. Bueno, y después vemos también, hermanos, después de que ya bendijo, vino la llenura del Espíritu Santo, más todavía. Porque miren, vamos a leer, hermanos, en Lucas 1:67 empieza ahí la profecía de Zacarías. No vamos a leer todos los versos del 67 al 79. Vamos a leer el 67 y 69 primeramente. Bien, bien. Dice la bendita palabra. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que había visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Bueno, yo quiero invitar a los hermanos que leamos todo este párrafo desde el 67 al 79. Lo leen en casita para que lo puedan entender más perfectamente lo que Dios quiere. Y terminamos como 76 al 79, que nos dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y bueno, esto en verdad, hermanos, es maravilloso cómo el Señor pues nos instruye verdaderamente muy bien, porque utiliza muchas veces siervos, como aquí Zacarías dijo una profecía, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, ya tenemos la profecía, digamos, la más genuina, que es la palabra de Dios. Yo he visto cómo nuestros siervos a veces profetizan y sí se cumple. Y eso sí es verdad, hermanos. A veces profetizan, y dirán, bueno, pues no hemos visto, no hemos puesto atención, pero sí se está cumpliendo, hermanos. A veces cuando nuestro hermano le llega el don de profecía, sí, no, lo que está pasando, sinceramente sí está pasando, porque pues, sí te dice el Señor, pueblo mío y demás. Sí es cierto, porque eso me llega hasta mí. Sí es cierto, ha pasado, he pensado, he dicho, he hablado. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros como sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dice,
Hay reprensión en contra de los sacerdotes. Entonces en Malaquías 2, 1 y 2 nos dice que Él va a maldecir aún los beneficios que adquiramos por el medio del sacerdocio. Y eso, hermanos, sí va a ser muy tremendo más adelante. Bueno, ya para ir concluyendo, hermanos, con este mensaje, después de que ya Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, entonces quiere decir también, hermanos, que aún no había sido lleno del Espíritu Santo antes, ¿verdad? Porque a pesar de ser sacerdote, él ministraba en el templo, ofrecía incienso, etcétera, etcétera, pero aún no era lleno del Espíritu Santo. Y puede ser que hayamos hermanos que ministramos aquí, somos sus sacerdotes, pero aún no somos llenos del Espíritu Santo, y debemos de pedirle a Dios por esa llenura, que nos llene de su Espíritu Santo y podamos, pues, en su momento ser como Zacarías, llenos del Espíritu Santo. Bien, entonces, hermanos, así es como se cumple la palabra de nuestro Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. ¿Quiénes habitan en tinieblas? Los que están allá afuera, porque nosotros éramos esos que habitábamos. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, y los que habitan en tinieblas son los que todavía viven allá afuera, hermanos, y por ellos debemos nosotros trabajar. Debemos de buscar, de salir, de evangelizar, no sé, en el trabajo, en la escuela. Bueno, ahorita por la situación, pero aún así sí se puede. Si vamos a cualquier lado, hay gente que está necesitada de la palabra de Dios, de un consejo, de una orientación de parte de Dios. A esos debemos de buscar para llamarlos, para traerlos a la luz, los que habitan en tinieblas, por los caminos de paz que Dios nos da, porque Él es el príncipe de paz. Y si nosotros tenemos a Él, al príncipe de paz, no vamos a sufrir angustia, ni problemas, ni situaciones difíciles. Bueno, van a pasar, sí, pero vamos a tener esa paz que solamente Él la da, porque Dios, Él nos dice, la paz os dejo, no como el hombre la da, sino como Dios la da. Es decir, el hombre nos da una paz momentánea, una paz simplemente pasajera, y Dios no. Jesús nos da una paz placentera, una paz eterna, maravillosa, aún en medio del problema. Sí, aún en medio del problema. Caray, ¿cómo es eso? ¿Puedo estar en problemas, en una situación de angustia y tener paz? Sí, sí se puede. Si confiamos en Dios, sí se puede. ¿Es bien difícil? Sí, sí es bien difícil, porque a veces nos podemos a llorar con el enfermo, con el que está sufriendo. ¿Y qué hago? ¿Qué te hago si ya te di todo lo que está en mis manos? Tienes médico, tienes tratamiento y sufres. ¿Qué más puedo hacer por ti? Muy simple. Vamos a clamarle a Dios y pedirle, Señor, ven a hacer lo que los médicos humanos no pueden hacer. Ven a hacer lo que lo humanamente posible el hombre no puede hacer. Eso es lo que debemos hacer como sacerdotes, ofrecer un incienso puro, un incienso genuino, de corazón, que Él sienta que de verdad le necesitamos, que Él sienta, movamos sus sentimientos. Vemos en muchos ejemplos en las Escrituras, ¿verdad?, como el clamarle a Dios llama la atención. ¿Verdad? Vemos como este ciego que estaba en la puerta de Jericó, que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si nosotros empezamos a clamar así, la gente nos va a callar y cállate, loco, tú estás mal. ¿Y a poco le importó? A Él no le interesó que la gente lo escuchara, y en la multitud, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó, hermanos? Llamó la atención. Esta persona llamó la atención de Jesús. Dijo, alguien me está hablando. Alguien me está hablando. Y se ve que su clamor es angustioso, está angustiado, está afligido. Y esos clamores son los que Dios baja su oído y nos dice, o más bien se acerca, a ver, ¿qué quiere mi hijo? Porque está angustiado, está preocupado.
me está clamando a viva voz con ese deseo de desgarrando el alma, así de Señor, y nada más no poder. ¿Qué me importa que me estén viendo los demás? Hasta diciendo, ahora este hermano como que, pues ¿qué le pasó? Pues quién sabe, ha de estar en pecado, por eso está llora y llora. No, hermanos, muchas veces eso es el clamor que a Dios le agrada, un clamor que nazca de nuestro corazón, pero también a viva voz. Bueno, eso lo fui aprendiendo de un estudio que por ahí tenemos de la alabanza, y sé que a Dios le gusta que nosotros le clamemos con una voz fuerte, pero sobre todo que sea sincera, de corazón, humilde sobre todo, que no nos llene de orgullo, de yo por qué voy a estarle ahí gritando, pues si Él conoce mis preocupaciones, ¿no? Él es Dios, Él sabe lo que pasa, Él sabe lo que tengo, pues ya lo sabrá. No, hermanos, ciertamente hay clamores del corazón, pero los clamores que también Dios hace caso son los que salen a viva voz. Amén, hermanos. Ven, entonces, hermanos, ya para finalizar, quiero invitarlos que seamos en parte como Zacarías, seamos unos sacerdotes fieles, llenos del Espíritu Santo, pero también que no seamos incrédulos, porque si nosotros no creemos a la palabra de Dios, Dios se puede molestar con nosotros y nos puede avergonzar. Por eso en esta bonita tarde, hermanos, quiero rogarles que oremos para que la palabra de Dios quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y tomemos realmente el sacerdocio bien como debe de ser, como nos lo dice aquí, como nos dice en Malaquías, con honra. Dice, si ustedes no han de obedecerme y deben de tomar en serio el honrarme, si no lo hacen, yo los maldeciré. Y eso sí está muy tremendo. Para que Dios diga eso, verdaderamente tiene que estar muy enojado con sus sacerdotes, porque es especial para los sacerdotes. Ustedes, sacerdotes, es para ustedes, es decir, es para nosotros, es para ti, hermano. Tú que eres sacerdote de tu hogar, tú que eres sacerdote, que Dios ha hecho sacerdotes, nos ha hecho sacerdotes, es para nosotros esta palabra. Por eso yo les decía a un inicio que pues verdaderamente Dios habla de una forma bien asombrosa en el área donde estamos fallando, principalmente esa, porque a lo mejor nuestro sacerdocio lo estamos tomando en poco, o no le estamos dando la importancia de vida. Entonces, hermanos, ahorita ya tenemos la instrucción. Lo que yo les ruego, que sea cada día más y mejor el esfuerzo que hagamos para que tengamos ese sacerdocio bien en todas las formas. Bien, hermano, pues vamos a orar para dar gracias a la palabra de Dios y de esa forma pues terminar con este estudio. Bendito Dios poderoso, quiero agradecerle en esta bonita tarde por la oportunidad que me dio de expresar su palabra. Ciertamente, Señor, sé que esa instrucción fue primeramente para mí, porque usted me ha hecho un sacerdote. Y yo quiero, Señor, que a mí y a la mayoría de mis hermanos que estén escuchando este mensaje, y aún los que no sean de la familia de Dios, sepan que Dios tiene propósitos grandes, porque aquí vemos muchos propósitos que Dios tuvo o tiene para con sus hijos. Por eso en esta bonita tarde, Señor, yo me pongo en sus manos, bendigo la vida de mis hermanos también y de todos aquellos que escuchen esta bonita enseñanza. Gracias, hermoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el único que nos da instrucción, nos ayuda y nos bendice en todo momento. Aún en las circunstancias difíciles, Él está aquí en todo momento. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos varones, y esperemos vernos pronto y tengan un bendecido día. Amén. Gracias.